Chuck Norris es uno de los actores y artistas marciales más reconocidos del mundo. Fue protagonista de una de las peleas de ciencia ficción más legendarias del cine, reconocida por muchos como la pelea del siglo. Esta pelea de ciencia ficción, además, la realizó frente al actor y artista marcial más famoso del mundo y de la historia, Bruce Lee, con quien, además de compartir pantalla, también intercambiaba conocimientos y técnicas. Chuck Norris, además, fue peleador profesional de karate modalidad full contact. Su récord de pelea fue de 65 victorias con 5 derrotas en el momento de su retiro y que, por cierto, sus derrotas fueron al comienzo de su carrera, por lo que se retiró invicto como profesional de full contact y campeón de peso medio en 1974. En el año 1969 obtuvo la triple corona de las victorias de los torneos y fue nombrado peleador del año por la revista Black Belt. También se convirtió en el primer occidental en ganar el octavo dan en Taekwondo. Cuando cumpliera sus 34 años de edad, Chuck Norris ya tenía 32 escuelas establecidas. Además de esto, siendo cinturón negro noveno dan de Tang Soo Do, Norris fundó el Congreso Nacional de Tang Soo Do. También desarrolló 2 de sus propios sistemas de artes marciales, el Chun Kuk Do y el American Tang Soo Do. El Chan Kuk Do, o en español correctamente pronunciado como se escribe Chun Kuk Do, es un arte marcial fundado en el año 1990 por Chuck Norris. Después de una extensa y exitosa carrera como competidor, Norris entrenó varias artes marciales. Compartió entrenamientos con Bruce Lee, se especializó en Tang Soo Do, pero además entrenó Taekwondo, Judo, Karate Shotokan, Jiu-Jitsu brasileño y Muay Thai. Es innegable la condición de experto de Chuck Norris como artista marcial. Fue el primer campeón de karate en vencer combates utilizando patadas en giro y en salto, cuando todos pensaban que estas eran técnicas inútiles. Sus experiencias y habilidades en el terreno de las artes marciales, al igual que su fama por sus títulos mundiales, le llevaron a conocer al gran Bruce Lee. Por cierto, no olvides que si haces clic al botón unirse, que está al lado del de suscripción, podés acceder a contenido exclusivo solo para miembros. Tras conocer a Bruce Lee y su inserción en el mundo del cine, ambos actores interpretaron la película El Furor del Dragón, que tal como su nombre lo indica, causó furor en los cines de Estados Unidos. Sin embargo, el éxito alcanzado en El Furor del Dragón no fue más que el puntapié inicial para una extensa y exitosa carrera artística que, por méritos propios, Norris se convirtió en un astro, apodado en su momento como The Golden Boy, o sea, el Chico Dorado. Chuck Norris fue considerado en su momento el rey del karate americano, cuando en realidad él nunca había entrenado este arte marcial específico, me refiero a karate americano. Lo que Chuck Norris en realidad era experto cinturón negro en Tang Soo Do, que es un arte marcial coreano con algunas similitudes, sí, al karate y al taekwondo por su variedad de patadas espectaculares. El juego de palabras en el que se conocía a Chuck Norris como el rey del karate en realidad era porque fue campeón de karate full contact americano y por tener similitudes técnicas. Quizás el Tang Soo Do era un arte marcial perfecto para competir en esta modalidad de karate. El nombre de su estilo, Chun Kuk Do, fue adoptado en el año 1990, aunque el arte fue llamado de varias formas antes, como por ejemplo Tang Soo Do americano, sistema de karate de Chuck Norris, entre otros intentos. El nombre Chun Kuk Do se traduce del idioma coreano como el camino universal. Gracias a su renombre como campeón y actor y artista marcial, Chuck Norris ha tenido siempre las oportunidades de entrenar con famosos maestros de diferentes estilos y artes marciales. Algunos de los nombres de maestros con los que Chuck Norris pudo adquirir conocimiento fueron, por ejemplo, el gran maestro de karate Fumio Demura, también con el maestro de judo Gene Lebel, experto en grappling, el maestro Edmund Kealoha Parker de Kempo americano y los hermanos Machado de Jiu-Jitsu brasileño. El Chun Kuk Do es un arte marcial estructurado que tiene elementos de artes marciales tradicionales como el karate o el taekwondo, por ejemplo. Además,
Cuenta con innovación como modificaciones técnicas que son el resultado de los años de experiencia e investigación de su creador. El Chun Kuk Do tiene sistema de cinturones por color para medir los conocimientos técnicos del practicante. Antes de llegar al primer dan, se deben alcanzar los 7 cinturones anteriores, al igual que en el judo. Luego, después de alcanzar el cinturón negro, se puede llegar también a 10 niveles más en cuanto a dan. Al igual que otros estilos tradicionales, el Chun Kuk Do tiene formas conocidas como kata, algunas muy similares al Tang Soo Do, y además se incluyen unas formas con armas. Al igual que en el Tang Soo Do, el Chun Kuk Do tiene en su arsenal técnico una gran cantidad de patadas, algunas complicadas y características del fundador como en salto y en giro. Los golpes de puño son también un importante elemento en este arte. Chuck Norris fue reconocido en su época de competidor por sus habilidades de puño, aunque sus patadas eran el sello particular. Chuck Norris fue contemporáneo de grandes peleadores y artistas marciales de la época, como por ejemplo Bob Wall, Joy Lewis, Bill Superfoot Wallace, Dominic Valera. Varios de ellos, además de amigos, han sido sus alumnos en Chun Kuk Do. Incluso algunos actores marciales como por ejemplo Roger Yuan, uno de los más destacados alumnos de Norris. El Chun Kuk Do tiene su faceta competitiva. Cada verano, la Federación de Artes Marciales de Combate Unidas, UFAF, realiza conferencias y organiza un campeonato mundial de artes marciales en Las Vegas, Nevada. El arte del Chun Kuk Do no para de crecer. Los países con más practicantes de Chun Kuk Do son, por ejemplo, Estados Unidos, México, Noruega y países latinoamericanos como Paraguay. Chuck Norris ha pasado por todas las etapas de un artista marcial. Fue competidor, fue campeón, difundió las artes marciales a través del cine, las revistas, realizó exhibiciones en diversos torneos, entrenó con reconocidos maestros de diferentes artes y finalmente decidió transmitir sus conocimientos a través de la creación de un sistema propio de un arte marcial conocido como Chun Kuk Do, un arte que día a día crece en todo el mundo, al igual que la fama de Chuck Norris, que nunca caerá.